Hola a todos, ¿cómo están? Pues en esta ocasión, en esta siguiente emisión de los Códigos del Multiverso, pues hemos decidido ya salir nosotros, ahora sí que en vivo y a todo color, no tan en vivo porque lo estamos grabando, pero sí a todo color. Y pues bueno, su servidor Iván Donaldson. Lenin Alejandro. Naguedra Torres. Y bueno, en esta ocasión decidimos hacer un programa pues que consideramos muy interesante y que trata ni más ni menos que de una de las chamanas más poderosas del México, de una curandera conocida como Pachita, o también conocida como Bárbara Guerrero. Así que, pues bueno, a ver, platíquenos, a ver qué investigamos, a ver. Lenin primero. Por favor. Por favor, Lenin. No, la parte interesante de Pachita es que fue una curandera, y creo que esa es una de las grandes tradiciones que existen de nuestra cultura y que poco a poco se ha ido olvidando, ¿no? Claro. Para mí, estaba investigando acerca de lo que significa curandera, y curandera es... ¿Qué cura? ¿Qué cura? Sí, no, pero es chistoso, el sufijo es ero, o en este caso era, pero significa oficio. O sea, es la persona que tiene un oficio de curar. Ok. O sea, sí era importante. Ahora la vemos como algo medio pues, Fumado, y que supersticioso. no tiene estudios, ¿no? Pero para mí lo importante es eso, o sea, todo lo que representaba para nuestros pueblos, para nuestros ancestros, digamos. Claro. ¿No? Y que poco a poco se le fue quitando un valor. Aunque es bien interesante que todavía en los pueblos se siga teniendo confianza en el curandero. Digo, yo me acuerdo en casa de mi abuela, que vive por Hidalgo, todavía era muy común el uso de curanderos, ¿no? Sí, las hierbas, los tés, las limpias y todo eso, y sigue estando muy activo en los pueblos así de México, ¿no? Sí, claro, ahora también se les llama chamanes. Exacto. Que estaba viendo el término chamán y es el que sabe, o sea, tal cual es el que sabe. Y yo pensé que era un término, pues medio latino, el chamán, ¿no? Pero fíjate que estaba viendo que no, que resulta que es de Siberia, ¿no? Es correcto. Es un término como Siberiano. siberiano. Sí. De hecho, hay muchos curanderos que les llaman chamanes y no les gusta, porque dicen Claro. que ese es un término extranjero. Claro, que no corresponde a su, Que no corresponde. a su idiosincrasia. Exactamente. Ay. Ok. Ah, y sabe cómo algo bien interesante, un dato ahí cultural, ¿no? ¿Cómo se dice brujo o curandero en maya? ¿Cómo? X-Men. No es cierto. Neta, yo no me la creía. ¿X-Men o X-Men? Tal cual se escribe, X, Men. apóstrofo, men. X-Men. ¿En serio? En serio, o sea, digo, estás Wow. haciendo Ya está, ya somos. Está interesante. Y yo pensé que no era cierto, dije, ay, me fui a Wikipedia, busqué como tal X-Men. y sí, es en maya. Órale, Ok. muy interesante. Quiero verle. Ahora, regresando al tema de Bárbara Guerrero nace en Parral, ¿no? En Chihuahua. Es correcto. Y a ver, platícanos esa parte, mi querida Bueno, Alejandra. sus papás la abandonan y la adopta, se queda con así lo narran, con un hombre de raza negra, que se llama Charles. El buen Charles. El buen Charles. ¿Sabes? Aquí me recordó cuando estaba checando eso a un personaje de la película, digo, nada que ver, es nada más como un extra de mis memorias extrañas, a un personaje de la película de Constantine, de un negrito que sale ahí en Constantine, que es también como brujo, mago, así, Ok. y me recordó mucho Claro. ese Charles. Ajá. Pues Charles le enseña varias cosas, y con él está hasta los 14 años, y va creciendo, y ella se dedica primero a vender billetes de lotería. Sí. Después cantaba en autobuses o camiones así, ¿no? De ruta, vamos a poner así en aquellos tiempos. Nace en 1900 y después fue cabaretera. Y de hecho Jacobo Greenberg dice que es muy probable que todas esas vicisitudes, esas problemáticas de la vida, que fueron tan rudas para ella como el haber sido abandonada, la templaron, y de ahí vino la capacidad después de ser empática y después de profundizar en esas áreas para tener el alma y corazón para darse a los demás, ¿no? Sí, de hecho, también me parece que estuvo en el ejército de Villa. Claro, Órale. sí, cierto. Sí, De sí, Francisco claro, Villa. sí, Francisco sí, es Villa. correcto. Wow. Sí. Estuvo incluso en la toma de Zacatecas, estaba leyendo. Wow. Entonces, imagínense todo el bagaje que tenía, Correctísimo. ¿no? Todo lo que correctísimo. vivió. Wow. Bueno, pero entonces he escuchado, por ahí se dice también, ya saben que con este tipo de personajes, pues las leyendas ahora sí que sobran, ¿no? Las leyendas ahora sí que sobreabundan. Entonces, hablando de esta línea, por ejemplo, de los toltecas o de los, como de los linajes secretos, ¿no? Toltecas.
Se dice que inclusive podría tener alguna relación con don Juan Matus o con estos linajes que a lo mejor estaban en Chihuahua y que a lo mejor ella había nacido con ese don, ¿no? Okay. Y entonces este supuesto Charles pues le enseñaría algunas cosas y pareciera que ella como que no quería utilizar esos dones hasta que la vida, las circunstancias pues la obligaron a hacerlo, ¿no? Es correcto. Y de ahí, bueno, ella llega entonces ¿a dónde? ¿A la Ciudad de México? ¿O cómo está eso? A ver, platíquenme eso. Llega a la Ciudad de México, particularmente ahí por donde está la Condesa, ¿no? En la glorieta de Río de Janeiro, sí. Que es un lugar muy interesante porque ahí pues convivían en esas épocas ya más modernas, Karam, ¿no? De Casa Tíbet, Alejandro Jodorowsky, que estaba ahí cerquita. Así es. Me parece que pues, de alguna manera Grinberg que estaba por ahí. Y cuando vino Ichazo también y que estuvo con Jodorowsky por ahí Ichazo fue. También por ahí fue y obviamente Pachita. Entonces sí es cierto que estuvo en la famosa Casa de las Brujas, ¿no? Claro, la cual fue construida por Porfirio Díaz. Ah, muy bien, viene. Oh, ok, esa la construyó Porfirio Díaz. Exacto. Wow. Viene de esa época. Interesante. ¿Qué más, Alejandra? Bueno, básicamente a mí me gustó investigar en específico lo que escribió Jacobo Grinberg, que es el libro de Pachita, el cual es súper interesante. Empieza narrando desde cómo llega con ella, la impresión que le dio el lugar cuando llegó, que habían filas de personas en este edificio esperando la curación y que habían de todas edades, venían en silla de ruedas, etcétera. Toda una imagen como si fuera un centro de salud. Bueno, Pachita era niños, adolescentes, adultos, de todos, también de otras partes del mundo. Y millonarios, pobres. De todo mundo. Y algo muy políticos bonito. También. Políticos, por supuesto. Y algo que le reconoce muchísimo a Pachita es que siempre dijo que este don era para servir a los demás. O sea, y Jacobo la describe como una santa que realmente se dedicó para sanar a los demás, ¿no? Para curar, ¿no? Hablando de todo eso. Y bueno, los capítulos son 24, se los recomiendo muchísimo del libro, porque va narrando las cosas más surrealistas que van a escuchar sobre cómo se curaba con un cuchillo oxidado, cómo se lo penetraban en el globo ocular, cómo una columna vertebral, cómo la persona volvía a ver, etcétera. Entonces, realmente, ahorita vamos a entrar más, yo creo, más al fondo para no decir eso, pero es un libro altamente recomendable y además, te lo lees en un día y medio. Y además lo que decías, o sea, no es un libro de cuentos. Claro, no especifica Jacobo Grinberg que él todo lo vivió. Al menos es desde su experiencia, ¿no? Lo que él vio. Y eso es bien importante, lo que tú dices, Lenin, porque de alguna manera es tan, ¿cómo se llama? Tan mágico, tan casi no lo puedes creer, que Jacobo Grinberg, que es tan científico y tan riguroso en la ciencia, dijo, no, lo que yo estoy poniendo aquí es real, lo que estoy describiendo es esto. Ahora, para las personas que escuchan por primera vez esto, lo que hace tan famosa o tan particular la historia de esta señora llamada Pachita, pues es que ella hacía lo que se conoce como cirugías psíquicas, que también es un fenómeno que se utiliza mucho, me parece que en Tailandia, en Indonesia, en varias partes del mundo, donde realizan, inclusive existe un señor, que un día hay que hacer un programa sobre él, sí. Que es un escéptico, que de hecho ofrece un premio a quien demuestre que tiene poderes psíquicos, y este señor inclusive ha realizado operaciones también psíquicas, pues demostrando que son prestidigitaciones, ¿no? Pero ahorita vamos a llegar a ese punto. También Jodorowsky va también sobre esa línea. Pero bueno, lo que le hacía tan impresionante es que ella hacía estas operaciones, y estas operaciones pues las hacía, como dice Nagendra, con un cuchillo de monte, donde oxidado, donde aparentemente pues abría el pecho de las personas, el estómago, las piernas, inclusive sacaba ojos, cambiaba pulmones, ¿cerebro? Inclusive cerebro, y lo hacía en un cuarto a oscuras. Y prácticamente pues pareciera como si materializara los órganos o los sacara de algún lado donde nadie sabía dónde, y cambiaba el órgano que ya no servía y le instauraba un órgano nuevo, ¿no? Entonces muchos personajes, como comentan aquí mis compañeros, pues muchos personajes famosos, investigadores, pues fueron, incluido también Krippner, que es también otro gran investigador de fenómenos paranormales, y también un gran desmitificador, ¿no? Inclusive él atacó a la Dianética, entonces es un gran personaje ese Krippner. Y en esta misma línea también fue inclusive Salvador Freixeiro, que también fue uno de los que se quedó impactado, un ex sacerdote jesuita, ufólogo, escritor del libro Protejámonos de los dioses. Y bueno, el chiste es que Pachita fue visitada por muchos personajes importantes, y todos al parecer
quedaron pues impactados y sorprendidos de lo que podía ser, ¿no? Sí, claro, de hecho también Alejandro Jodorowsky también estuvo ahí, ¿no? Claro. Y otro fraile que también estuvo allá fue Maurice Kokaknak, y él estuvo viendo varias cosas desde su punto de vista más bien teológico, o sea, como que abarcaron todos los puntos de vista, ¿no? Desde el esotérico, el científico, Sí. o sea, fueron muchísimas personas a ver qué estaba sucediendo ahí, y lo más curioso de todo es que muchos iban nada más por curiosidad. Sí, como para echar Como para a ver de qué se trataba. Y salían la gran operados. mayoría deja de estar en Bueno, operados. Alejandro salió, ¿no? Operado. Alejandro Jodorowsky salió operado. Pero ahora contamos esa historia. Pero lo interesante es que, más allá de que terminaron operados, también se quedaban con ella como ayudantes. Claro, como O sea, sí, les como fascinaba ayudantes. todo eso. De hecho, Jodorowsky cuenta en parte de su historia que él tenía miedo. De hecho, se llevó una chuleta de cerdo ahí Sí. para evitar cualquier Lo tenía en la cualquier bolsa. problema, lo tenía en la bolsa, ¿no? Para siempre recordar que estaba, porque acuérdate que él llegó con un nombre falso. Y la idea era que... Queda completamente cambiado, no, ¿no? exacto, para no caer atrapado como en los trucos, ¿no? O en esto de la sugestión, ¿no? Y que Sí, también por si acaso los espíritus no también como que destantearlos, ¿no? Decía, y que desde el primer día que llegó, de hecho, Pachita lo llamó, creo que Alejandro, o sea, supo que perfectamente quién era, ¿no? Entonces eso es algo también bastante interesante, que también Jodorowsky pues le llamó la atención. Ahora, de los personajes que fueron, el que más llama la atención, o el que más la investigó, podríamos decir que fue ni más ni menos que Jacobo Greenberg Silverbaum, ¿no? es correctísimo. Y Jacobo pues también se volvió ayudante, ¿no? También. Y a ver, platíquenos de eso, a ver. Ay, pues es que es muy interesante porque la forma en que se involucra el primer día que llega a conocerla, le dicen, bueno, pues díganle a Pachita, allá en la puerta, ¿no? Donde todo el mundo estaba ahí parado y haciendo fila. ¿Dónde está la cámara? Para que no me- Aquí está. Y le dicen, pues díganle que llegó Jacobo, que aquí estoy, pues así humildemente y todo. Ya lo pasan y de inmediato empezó a participar. De hecho, creo que la primera intervención fue así llegando de Jacobo, que era una niña que por anginas le habían puesto exceso de anestesia y se había quedado en coma. Llevaba 3 años así, la llevan con Pachita y en 4 operaciones la niña empezó ya a tener los resultados muy favorables, ¿no? Sí, exacto. Y Jacobo decía que esta parte donde decía Pachita que ella quien realmente curaba era el hermano Cuauhtémoc. Ese es un hermanito. excelente punto, sí, exacto. Sí, pareciera que, y eso sí lo dicen todos, ella decía que ella no realizaba las curaciones, sino que simplemente prestaba su cuerpo para que lo tomara el hermanito, también conocido como Cuauhtémoc, el pues mal llamado emperador, pero digamos el dirigente o el líder de los mexica, ¿no? Entonces está bastante interesante eso. Sí, Sí, de hecho muchos mitos. El cuchillo que ustedes comentaban, Sí. también decían que tenía Un dibujito. un dibujito y que era Cuauhtémoc, Sí. ¿no? Dentro de lo que me acuerdo de Jacobo Greenberg hay una parte donde él decía que como ayudante él creía que Pachita, bueno, que el hermanito no era el que estaba haciendo las operaciones, claro. sino que era Pachita en otro estado de conciencia. Como una especie de trance, ¿no? Pero lo interesante es que él dijo, cuando yo lo intentaba decir, siempre llegaba a mi mente el yo quién soy para decirle eso a Pachita, si yo, por más que he meditado, por más que he estado en esos estados de conciencia, yo nunca he logrado hacer esto. Claro. Entonces, ¿quién soy yo para decirle a ella? Claro, ¿no? que de hecho dejen que pase el poderosísimo helicóptero, ya hasta nos movió la cámara. hablando de materialización. Hablando de materializaciones, nada más como un paréntesis en esa parte, hay una entrevista extraordinaria que le hacen a GC Knight, otro personaje que también algún día vamos a hablar en los códigos del multiverso, donde supuestamente está canalizando a Ramta, ¿no? A una entidad lemuriana, y el programa, el documental le dice, ¿no? ¿Quién es Ramta, no? Y entonces empieza a explicar Ramta, y en pocas palabras le dice que es un misterio, ¿no? Y que al final, pues la persona que lo entrevista también es un misterio, ¿no? Y que cada uno de nosotros, pues somos un mismo misterio, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de que haya sido Pachita o haya sido el hermanito, pues no importa, porque lo interesante era lo que estaba sucediendo, ¿no? Ahí el fenómeno. Claro, eso era lo más importante, ¿no? Las operaciones, todo lo que se estaba viendo, toda esa manifestación. De hecho, se habla de varias teorías, como que cada quien tiene su punto de vista, ¿no? De acuerdo a lo que estaba sucediendo. Yo en algunas ocasiones que leía a Jodorowsky, él mencionaba
que lo que estaba haciendo era tomar órganos de unos frascos que Pachita ahí tenía, que eran de venado, etcétera, etcétera, ¿no? También te acuerdas que se decía que inclusive podía ser un doctor que le pasaba los órganos en secreto para que nadie viera, porque uno de los problemas más grandes es que si ella hubiera tenido esos órganos y hubieran sido de humano, pues hubiera sido tráfico de órganos y apresada y demás, ¿no? Pero bueno, sigamos entonces esa línea. Sí, y haz de cuenta que también por ahí se quiso decir que era un fraude, porque pues decían, es que no lo trae de ningún lado Pachita, ¿no? No existe esta parte de que lo trae de la nada, sino los compra, ¿no? De un animal muerto. Sí, un cerdo. Un ser, pero ahí lo interesante sería, oye, si los compra de un animal, ¿cómo se los pone a una persona y esta persona sigue totalmente viva? Como que el punto sería porque sanan, ¿no? Claro. Lo interesante es que es difícil obtener información porque por la época y demás, pero me parece que fue Krippner, habría que corroborar bien esta fuente, pero se hicieron estudios, algunos de los órganos que quedaban ahí en el piso, y sí descubrieron que eran de humanos, ¿no? Entonces no se pudo ver si eran realmente de la persona porque era mucho dinero y era muy complejo, pero al menos en los estudios que hicieron vieron que sí eran de ser humano, ¿no? Entonces, de hecho, así fue como Jodorowsky, por ejemplo, creó la famosa psicomagia, fue gracias a Pachita, porque él aprendió, según él, pues el arte de la psicomagia, y el arte de la prestidigitación, pero con la idea de sanar, ¿no? De la autocuración. En realidad, Pachita sería como una especie de... ¿cómo se le podría llamar? Como canalizadora de energía, y lo que hace es que el paciente se creyera, ¿no? Que realmente lo había operado, que realmente le había cambiado un órgano, y que entonces se realizaba la curación. Interesante porque las personas a las que operaba tenían que hacerse las pruebas y los análisis hasta 6 meses después, ¿no? Sí. ¿Cómo fue el de que se lo hizo antes, no? Sí, de hecho, es un caso donde atiende a 2 personas que tienen cáncer y les dice después de la curación, oigan, ustedes tienen que creer en esto. Y lo que tienen que hacer es, después de salir de aquí, durante 6 meses no van a ver a ningún doctor. Ni se van a hacer ningún análisis. Ni se van a hacer análisis, nada, ni medicinas, nada. El primero de ellos sale y lo primero que hace es eso, ¿no? Y se hace el análisis. Dice, bueno, yo me hago el análisis. Como si hubieran dicho, por favor, y vas, ¿no? hazlo, ¿no? Entonces va y se hace el análisis y resulta que luego los doctores identifican que tiene el cáncer otra vez. Claro. Al mes fallece. Y que hasta creo que peor, ¿no? Sí. Sí. Y al mes fallece. La otra persona sigue las instrucciones de Pachita y dice, bueno, ok, vamos a esperar 6 meses, yo confío. Si el otro se murió, yo no le voy a jugar, ¿no? Sí, yo no le voy a jugar. Yo no le juego al vivo. Yo mejor hago caso. Claro. Se va a esperar los 6 meses. Pasando los 6 meses, él sí va a ver al doctor y resulta que lo ven y dicen, no, pues está curado. ¿Cómo le hizo, no? O sea, eso es como lo que se quedan todos impactados de, oye, ¿cómo hiciste eso? Sí, los doctores dicen, no lo pueden creer. Claro. Y de ahí también Jodorowsky dice, ahí fue donde yo entendí, a través de esa parte de esa experiencia, donde yo entendí que cuando yo hice la teoría de la psicomagia, que había que creer en eso, o sea, en lo que tú dices como si fuera un contrato. Claro, ¿no? Que de hecho en la psicomagia de Jodorowsky, entre más parafernalia tenga, ¿no? Entre más olor a alcohol tuviera el lugar, más misterioso fuera, más dolor sintiera la persona, más luz, o sea, todos los efectos. Inclusive el olor a sangre, más la mente creería que es real y sucedería este proceso de autocuración. Ahora, esto es por la parte, o esta línea jodorowskiana psicomágica, ¿no? Pero el otro punto de vista totalmente o diametralmente opuesto, pues es ni más ni menos que el de Jacobo Grinberg, ¿no? Y desde el punto de vista de Jacobo Grinberg, ¿sucedía una prestidigitación o no? No. ¿Qué es lo que sucedía? De hecho, lo que decía al principio es que primero no le gustaba la idea de que hubiera alguien más que era el hermanito, para empezar. Pero Jacobo, que es súper riguroso, lo han criticado que porque es demasiado la ciencia, que no le ha importado el amor, que nada tiene que ver. Curioso, ¿no? Porque es un dato ahí curioso. Los científicos lo tachan de no serio y porque estudia fenómenos paranormales. Y los brujos, místicos y chamanes lo atacan de científico porque es demasiado riguroso, ¿no? Entonces es como curioso eso. Pero él empieza el libro de Pachita, súper recomendado, no tenemos nada, no están dando billete por detrás ni nada. Porque... No, pues ya ni siquiera lo hacen. Sí, no, es difícil conseguirlo. Lo primero que dice, en este libro, lo que yo expongo aquí no es figurativo, no es simbólico, no es metafórico, es literal lo que estoy poniendo. Sí. O sea, y cuando vamos a ver que hablan de quitar y poner un órgano,
raspar un ojo, hacer que una persona camine, es literal, ¿no? Y un ejemplo así rápido nomás para que, como dicen, abrir boca. Sí, claro. De repente venía una señora que era de Estados Unidos, tenía un problema en la vejiga. Entonces Pachita, pues con esta capacidad que tenía de materializar, viene la vejiga, ¡pum! Ya, aquí apareció, ¿no? Uh-huh. Y entonces se la van a poner, pero le dijo, no, espérate, ¿no? O sea, el hermanito realmente dijo, no, espérense tantito. Como todo el mundo, ¿no? A Memo y a Andrés y a todos, ¿no? Y agarra, le quita la piedrita, ¡pum! Y desaparece la vejiga, ¿no? Sí. Dicen, ¿cómo? Pues ya no la necesitamos. Y la mandó, ¡pum! Ya. Sí, A la nube. De hecho, A la red. A la red. Salvador Freixeiro, el ex sacerdote jesuita, ufólogo y demás, también es todo un personaje. Narra, ¿no? Ahorita me recordaste esa parte porque él narra, no recuerdo en qué libro, pero él narra de cuando vivió lo de Pachita, que estaba en la sala de operaciones y que de repente alzó el cuchillo y dijo, en el nombre de Dios, ¿no? Y mole doña María, ¿no? Entonces abre el cuerpo. Y así, o sea, era como impactante y a la vez era como sangriento, como brutal, pero a la vez... Pero fíjate, es algo increíble porque ahí pareciera que se combinaran los aspectos espirituales divinos y la parte también del inframundo, ¿no? Era como un... Muy interesante, sí. Sí, era interesante. Y también otra cosa que pasaba es que Pachita era muy amorosa. Sí. O sea, tiene las dos partes, ¿no? Sí. De hecho decían que era como el terror y después Sí, el amor. sí. Porque después de que curaba a sus pacientes, tenía tantas palabras de amor que se sentían como si su madre, cuentan, Les hablara. les hablara, ¿no? Sí. Y además, otra cosa que también me encantó fue que ella, haz de cuenta, hacía las curaciones y todo, y decía, ¿usted es católico? Sí. Sí. Ok. Y se iba por ahí. Rece Exacto. unos padres, ¿no? Unos Aves Marías, Unos sí. Aves Marías, ¿no? Sí. Ustedes de tal cosa, vaya, ¿no? Exactamente. O inclusive si eran como el tipo indígenas, les decía que cosas con la tierra, ¿no? Sí, Como de la madre ofrendas a tierra, les platicaba sí, acerca sí. de la madre tierra. Sí. Si venían del extranjero, pues decía, bueno, entonces ustedes tomen medicinas. O sea, como que lo que hacía era toda una, ¿cómo le podemos decir? Una unión de todo, Sí. o de lo que tú creyeras. Como una integración holística, algo así. Exactamente, porque Sí. ella lo que quería llegar al final de cuentas es que tú creyeras en lo que estaba sucediendo. Totalmente. Y qué mejor que con tus propias creencias, ¿no? O sea, trabajar con lo que tú vas viviendo día con tu vida, ¿no? Que puede ser la religión, Exacto. ¿no? Y que no va a ser algo que te va a sacar de onda, que de repente te van a decir, oye, no, pues ahora tienes que a lo mejor rezarle a Alá. No, y entonces vas a decir, no, pues no, yo qué voy a estar rezando, yo soy católico totalmente, ¿no? O sea, Claro. mejor utilizar mis propias Me da un infarto del herramientas. coraje, ¿no? Sí. Ahora, se supone, y esto va para si ya adentrarnos en los temas escabrosos, se supone que quien operaba era el hermanito Cuauhtémoc porque decía que él no había terminado su obra cuando había gobernado en el México, ¿no? A los mexicas, y que él no había terminado su obra, y se dice que es como una especie de entidad, ¿no? Energética astral que va por ahí trabajando y haciendo cosas y sanando a la gente y demás. Interesante también que en una parte habla de unos seres como extraterrestres, cabezones ahí. Exacto. ¿Cómo es esa parte? En un momento dado, Jacobo está viendo cómo está operando todo este asunto. Ya adelantado, ya llevaba como más de 115 intervenciones con ella, o sea, participando. Y voltea y la ve, y ve claramente cómo están ahí unos seres que tienen los dedos, ahí les va, alargados, como si tuvieran un encendedor o una flamita. En los dedos. Ajá, como E.T., ¿no? Y de ese tipo, y le llamaban, ¿cómo? Saturar. Cuando cerraban la herida, ¿no? ¿Suturar o cómo? No, saturar. Suturar. ¿Suturar? Hijo? Sí. Ah, pues a lo mejor me quedo. Sí, sí, sí. Estaba cansado cuando estaba ligando. ¿no? Ajá, sí, sí. Y entonces, con eso, pero eran extraterrestres. Bueno, no decía que eran extraterrestres, pero eran seres muy parecidos a los que se describen como los grises. Sí, Pero más bien no eran como los grises, eran como más alargados. sí. Y con los dedos así medio huesudos. Y así como para encender la luz. Interesante, interesante. Ahora, también, inclusive creo que fue una parienta, no sé si era la hermana, la prima, la sobrina, no sé qué era, pero de Pachita. Cuando muere Pachita, Candelaria, sí. ella pidió ver a Cuauhtémoc, que dice que veía un ser pues gigantesco y luminoso, ¿no? Con unas piernas gigantescas, como de tronco. Bueno, esa es por esa parte. Y ahí viene la parte que decimos, o sea, cada quien tiene, de acuerdo a su proceso de conciencia, lo que está viviendo, a lo mejor una idea de lo que estaba sucediendo. Exacto. Porque también cuando le preguntan a doña Candelaria, que era una de sus ayudantes que estuvo mucho tiempo de Pachita, fue como su ayudante principal, ella decía que ella veía unas manos, que cuando empezaban las curaciones ella veía múltiples manos que estaban haciendo todo el proceso de Toda la sanación, chamba, toda sí. la chamba estaban operando, y que incluso cuando terminaban de hacer la operación ella veía cómo esas mismas manos cerraban las heridas. Eso.
¿no? Cerraban las mismas heridas con ese ejercicio de curación. Cosa diferente que Jacobo Greenberg dice, yo nunca lo vi así. Claro. Yo lo vi de forma diferente. Sí. Pero a lo mejor es esto que estamos platicando, es parte de un proceso de conciencia que cada quien vive y que cada quien es único. Y a lo mejor cada quien tiene una forma de percibir las cosas, ¿no? Diferente, Diferentes. sí, claro. Bueno, no, a lo mejor yo te lo aseguro, Sí, Miguel, claro. sí. Ahora, oye, hablando de las manos, se decía que Pachita, por ejemplo, así estaba trabajando en los órganos, lo que quieras, nunca tenía sangre. O sea, acababa la operación, por decirlo de una manera, no tenía sangre. Y los que estaban al lado, Jacobo y todos, estaban bañados en sangre. Sí, fíjate. Y era porque era como si fuera más etérea su intervención. Claro. Sí, súper interesante. Y aparte, no, sí. Y por ejemplo, esta parte, me agarran de bajada. Esta parte de los hilos, platícanos, de cuando eso sí. que dice que Jacobo jalaba los hilos, ¿no? Que eso estresaba, ¿no? Entonces, Sí, digo, tiene que ver un poquito con la teoría cuántica, ¿no? Ujú. Que ves que la partícula más pequeña, ya la teoría cuántica como tal dice, que la partícula más pequeña son hilos, ¿no? o la teoría de supercuerdas, ¿no? Las teorías de supercuerdas, que todos, dentro de todos los átomos y partículas más pequeñas, dentro de todo son un hilo. Hay para Es una cuerda. que investiguen más también la red de joyas de Indra, tiene que ver con este rollo. Ajá. Y entonces, lo que decían en algunas ocasiones es que estos hilos podían romperse, ¿no? O podían, a lo mejor aflojarse demasiado, porque lo que ellos veían es como si fuera un tejido. Es lo que iba a decir, que entendámoslo como una especie de tejido, de hilos de luz, precisamente un tejido, sobre el cual es en la realidad donde se hacían las operaciones a nivel energético. Acuérdense que en este mundo del chamánico, energético, esotérico y demás, la sanación primero se realiza en el plano superior y después al inferior. Claro. Es decir, la sanación es en el plano etérico, o sería en esta red, y después se manifiesta en el plano físico, ¿no? Es como... De adentro hacia afuera, Sí, por decirlo es de como alguna otra, exacto, de dentro hacia afuera o de arriba hacia abajo, ¿no? Es como una manera más de adentrarnos en estos misterios, ¿no? Sí, y entonces lo que hacían era reparar esos tejidos. O sea, básicamente es lo que hacían ese proceso de sanación. Y hay algo bien interesante, que es Se que... nos está yendo el gas aquí. Sí, se nos está yendo el gas. Es que como venía lo interesante, pues, Ah, sí, la nave ahí viene. Ajá. Ves que también les hablé del fraile Maurice. Sí. Déjame ver si lo pronuncio bien en el francés. que está medio raro, ¿no? Cocaña- Sí. Cocaño- Maurice. Maurice Cocaño. Eso. ¿Cómo, Maurita Cañón? Cocaño. Tacaño, es tacaño. Cocaño. Está cañón. Él también estuvo mucho tiempo con Pachita. Ajá. Ahí vives. Muchos años con Pachita. Y él cuenta que después de su muerte de Pachita, se le presenta a Pachita y le explica un poquito cómo hacían los procesos de sanación. Y él decía que él lo que pensaba es que el alma, bueno, ella, perdón, el alma es como un ligamento. Ajá. Entonces, si lo vemos al cuerpo, el cuerpo en el cuerpo los ligamentos funcionan para unir el cuerpo y las articulaciones. Sí. Entonces, en el alma es como si fuera un ligamento gigantesco. Y ese ligamento, por el miedo que nosotros vamos generando, se va desquebrajando. Por vibraciones ¿no? bajas. Por vibraciones bajas, exactamente. Eso es porque en realidad, bueno, al menos desde mi punto de vista, todas las enfermedades pues vienen por estrés, ¿no? Y el estrés, Claro. digamos, que es lo que hace es tensar estos hilos de energía, por decir de alguna manera. Por eso ¿no? dice uno megacos. No, eso no. Ni la ñaña tampoco. Sí. Ahora, pero ¿en qué momento sucedió esto de que Jacobo jalaba los supuestos hilos? ¿Cómo fue eso? Porque llegaste a solo, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando inicia a hacer sus primeras intervenciones como ayudante de Pachita, de repente llegaba y doña Candelaria le decía, oye Jacobo, ¿qué te pasa? Yo creo que se ponía nervioso, ¿no? A todo el mundo le pasaría, No, imagínate, de yo repente estaría- llegar así. Yo tendría que ir con pañal. Entonces doña Candelaria decía, tranquilo Jacobo, estás tensando demasiado esos hilos. Sí. Y más que ayudar puedes hacerle un daño a esta persona que estamos ayudando, porque lo que queremos hacer es destensar estos hilos y si tú los tensas más, pues no vas a ayudar en la curación. Sí, totalmente. También otra de las cosas que no se me olvide, que alguna vez le platiqué a Nagendra, y creo que también a ti, Lenin, fue esta parte cuando Jacobo alguna vez le preguntó al hermanito, o a Pachita, pero bueno, le preguntó al hermanito, le preguntó a Cuauhtémoc que qué necesitaría él para poder lograr esas operaciones o lograr ese nivel. Y recuerdo, no se me olvida, que le dijo, para hacerlo, lo vas a hacer cuando Eso es hermoso. obtengas Sí. un estetoscopio de oro macizo, ¿no? Entonces,
Jacobo se quedó así como de, ¿qué es eso? Pero pues es un simbolismo, ¿no? Que es un estetoscopio, pues algo que te permite escuchar tu corazón, ¿no? Y de oro macizo, pues es Puro, ¿no? una escucha perfecta de tu propio corazón, ¿no? Entonces, bonito el mensaje, ¿no? Interesante, y la jiribilla de Cuauhtémoc. No, y además ese tipo de mensajes parece que vienen como de otra inteligencia, aunque sea de la misma persona, ¿no? Sí, claro, sí. Claro. Sí, y de Jacobo Greenberg, pues seguimos hablando de lo que decíamos en el programa que hicimos, el primer programa que hicimos de la comunicación telepática secreta. Sí. Resonancia límbica, perdón. Ajá, sí, sí. Está bien, resonancia Dile, límbica. dale el avión, sí, sí, que no se pone en peligroso. Ajá. De que Pachita lo que hacía era trabajar en la latiz. Sí. ¿No? Que hacía, de ahí es donde traía, porque muchos se preguntaban, ¿y de dónde traía esos órganos? Pues Jacobo Greenberg lo que decía es, él trabajaba sobre la latiz, que lo que decíamos es un mundo de infinitas posibilidades, Sí. ¿no? Y sobre ese mundo de infinitas posibilidades lo único que hacía era traer ese órgano, lo quitaba, se lo ponía a la persona, y después el que ya no servía, pues lo regresaba, ¿no? Y se desintegraba, o sea, no era como en un plano que nosotros tenemos de nuestra percepción, Sí. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabes cómo que se llama eso ahorita? Como los hologramas. Sí, ahorita, ¿no? totalmente. Cuando te aparece aquí, lo quieres, te lo materializo, no, me lo regreso a la tienda, ¿no? A eso me refería. Cuando estábamos discutiendo hace rato. Ajá, o sea, el campo cuántico sería como todo el espacio, o sea, todo lo que, el espacio, el tiempo, todo lo que abarca. La latice vendría siendo el holograma, o sea, donde se forma ese holograma, esas luces, esas distorsiones, o códigos, o logaritmos, en donde se hacen las formas de energía. Y el campo neuronal. Es lo que interpreta, o lo que está interactuando con ese materialización, campo. por ejemplo. Exactamente. Nuestro campo neuronal. ¿no? Y que además coincide, ¿no? Totalmente. Porque estamos en el mismo nivel de conciencia. Totalmente. Pensábamos que no, pero... No, sí, sí, totalmente. Ahora, para Jacobo Greenberg, en el libro de Los chamanes de México, en el tomo 6 me parece que también se lo recomendamos, él explica que hay diferentes niveles de curanderos, ¿no? O de energía de los seres. Y entonces hablaba que primero estaba el aprendiz, después venía el curandero, ¿no? Que es esta parte que cura con plantas, todo ese rollo. Después vendría el chamán, que ya se comunica con espíritus, que ya pues te limpia, hace limpias y también con plantas, pero ya hay como una especie de comunicación. Y el máximo nivel, que sería solamente Pachita, al menos lo que a él le correspondió ver con sus propios ojos, sería el chamán Nahual, ¿no? Que es el sexto nivel, en el que también estaría don Juan Matus, pero tristemente pues Jacobo Greenberg nunca lo conoció. Y dicen las malas lenguas que inclusive fue una invención de Carlos Castaneda, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema del multiverso. Pero bueno, sería este nivel de el chamán Nahual. Y a lo que voy es que ese nivel tiene la capacidad precisamente de alterar la realidad a voluntad, ¿no? Entonces, ve algo el chamán Nahual y en ese momento puede hacer que aparezca, ¿no? Lo que decía Jacobo es que tenemos que entender que no es que aparezca de la nada. Sí aparentemente aparece de la nada, pero es porque hay lo que él llamaba esta distorsión de la latice, que en realidad es algo que estamos haciendo todo el tiempo, ¿no? Y es algo que la cuántica apenas está empezando bueno, no apenas, más bien está abriéndose, y se necesita que la ciencia se abra un poco más a este tipo de entendimientos porque lo supera, ¿no? En la actualidad. Pero se referiría al poder que tiene precisamente el observador, ¿no? Para crear su propia realidad, ¿no? Algo que maneja mucho también el cuate ese del Iván Donaldson en su canal. Sí, ese cuate. Sí. Y que también habla del cuate este de factor de factor de direccionalidad. Sí, totalmente. Me niego. No, sí, totalmente. Sí, y dice factor de direccionalidad, quien da este factor de direccionalidad es a lo que le llaman teoría de procesador central. O sea, como una inteligencia atrás de las cosas. Sí, totalmente. Y ahí viene lo del observador y el hipercampo, que nos estabas tú diciendo en la mañana. Exacto. Ahora hágase tantito para acá porque sale muy para allá. O sea, ya quiere desayunar allá en la otra mesa. Sí, ya se quiere ir, ya le tiene hambre. Entonces, bueno, de esa parte. El hipercampo. ¿Cómo? Aquí vienen las preguntas capciosas que siempre me gusta aplicar porque ni yo las sé, ¿verdad? Pero me gusta molestarlos. ¿Cómo muere Pachita? ¿Qué fecha muere? ¿En qué año? ¿Qué pasa? Muere en 1979. Ay, ajá. No, a Lenin nunca se le va. Eso es increíble. No encontré algo que dijera de qué murió específicamente, pero algo curioso dentro de lo que sucedió después de su muerte es que durante 3 días el médico no pudo determinar que ella estaba muerta. Claro, porque seguía caliente el cuerpo. Seguía caliente su cuerpo, Sí. entonces no pudo determinar
o no puedo decir esta persona está muerta, o sea, no sé qué está sucediendo. Característica de, ¿no? Y más que, o sea, aparte de determinar, el problema era que no podía hacer el acta de defunción porque todavía no estaba muerta, ¿no? Exacto. Y durante esos 3 días, número importante, Bien importante. pues quién sabe qué sucedió hasta que el cuerpo pues ya se enfrió, ¿no? Ya. Sí, y como que el número 3 es importante dentro de lo que hacía Pachita, porque ahorita me estaba acordando que también a sus pacientes, después de hacer una operación, les pedía que esperaran 3 días, ¿no? 3 días de descanso y que no hicieran nada. Y al cuarto día ya podían hacer otra cosa. Ajá, ¿no? sí, totalmente. Pero sí. el número 3 ahí está marcadísimo, y también después de su muerte, pues estuvo 3 días. Sí, sí, Significado, no sé, pero... 3, 3, 3. Código 3, 3, 3. Sí, sí, sí. ¿Qué más me queda la gente antes de que terminemos este programa? ¿Cómo? Ya se fue rapidísimo. Ya casi. Bueno, rapidísimo. De hecho, Jacobo también narra cómo llegó Memo, que también trabajaba con ella, y Enrique su hijo, y luego fue como el linaje que se quedó Enrique trabajando con esto. Y que Memo le hace una rajada a doña Pachita en el brazo, y que le dice a Jacobo, Pachita o el hermanito, oye, ¿a poco no parece una pechuguita de pollo? O sea, su brazo así rajado, ¿no? Y Jacobo, o sea, frío, así En shock. en shock, ¿no? Así viendo todo, y que de repente se empezó a hacer así. ¿Verdad? No, ¿verdad? Lo dejamos a cada quien, pero interesante porque viene narrado por Jacobo, y para mí sí es así como alguien sagrado. Otra de las cosas más, bueno, es que todo lo que escribe Jacobo es muy interesante, y de sus vivencias, aquí mis compañeros no lo recuerdan, pero yo sí, ¿no? Según yo, sí es cierto, no lo estoy inventando, ¿va? Pero bueno. No. Pero Jacobo hubo un momento donde su parte racional pues ya no daba para más, ¿no? Por eso es que en muchos programas que inclusive le hicieron en España y en otras partes del mundo, Jacobo dice que después de lo que él vivió con Pachita, ya no puede decir que exista un límite de la capacidad del cerebro, ¿no? O del ser humano, en cuanto a la energía, a la percepción, a todo eso que va unido. Pero recuerdo que en ese momento donde él estaba tan escéptico, pareciera siempre como que el hermanito, ¿no? O Pachita leía los pensamientos de ellos, ¿no? Entonces volteé a ver a Jacobo, y en ese momento estaban haciendo una operación de corazón. Entonces abre el pecho y le dice a Jacobo que meta la mano y que toque el corazón, y Jacobo estaba impactado, el corazón inclusive latía, pudo meter la mano y él decía una y otra vez, Dios mío, es que, o sea, no puedo creer esto. Algo que también le molestaba mucho, no sé si a Guillermo o a alguno de los asistentes, porque ellos decían que él no creía y que eso afectaba el proceso de las operaciones, ¿no? Es algo también ahí medio interesante. Pero yo creo que al final acabó creyendo más. No, que claro, o claro, sea, claro. muy convencidísimo. Sí. Y yo creo que eso era bien importante, ¿no? Todos los ayudantes que estaban ahí alrededor de Pachita estaban convencidos totalmente de que lo que iba a suceder era real, Sí. ¿no? O sea, yo lo que entiendo en estos puntos de coherencia es que todos los que están ahí, a través de su sistema neuronal, aceptan que va a haber una operación y que va a suceder cosas extraordinarias, y no, ni en ningún momento tienen duda. Sí, y además con ella sucedían fenómenos extraños. Por ejemplo, uno muy interesante, que a lo mejor no sé si lo checaste, creo que sí, porque la verdad es que no recuerdo si fue con Jodorowsky o fue con Jacobo. Creo que fue con Jodorowsky. Cuando él conoce a Pachita en casa, creo que en Los Pinos, por la esposa de Portillo, del expresidente. Portillo. Y lo que pasa es que estaban ahí en una comida, algo así, y de repente hagan de cuenta que habían muchos pájaros en esa sala o en ese comedor, en toda esa área, que estaban en sus jaulas así. Pero cuando Pachita viene entrando, todos empiezan a cantar, a moverse, ¿no? Algo que a todos les llamó la atención, y que Jodorowsky también se quedó como impactado de ver eso. Y pareciera que estaban saludándola, ¿no? A Pachita, y después de un momento ya entran en silencio, todos quedaron en silencio cuando entró, y ya Pachita caminó normal y ya se sentó ahí, ¿no? Y ahí fue cuando la conoció. Entonces, era normal que en la interacción con Pachita, ya sea con o sin el hermanito, sucedieran fenómenos así, ¿no? Fenómenos extraños, ¿no? O paranormales, digamos. Pachita decía que los que estaban alrededor podían saber cuándo se iban a morir, pero que no se los decía. Sí, totalmente, sí. No, para que no se murieran antes, el susto. Ahora, porque estoy tratando de acordar todos los puntos para que después no digamos se nos olvidó otra cosa. También estuvo cerca Pachita de muchos personajes famosos, de gente famosa de su época, entre ellos, él no, pero sí, por ejemplo, con Leodán, ¿no? el cantante. Entonces, Leodán fue inclusive ayudante de Pachita, imagínate.
Sí, Sí, estuvo sí. varios años ahí trabajando Sí, ahí con, sí. con Pachita, que un día fue igual, como todos, o sea, fue de curioso y de repente dijo, ay, eso está bien Y luego que me interesante, quedo yo aquí. creo que me quedo aquí a conocer bien de qué se trata, ¿no? Sí. Porque era una modificación de la realidad total, o sea, tú nada más lo escuchas ahorita en la plática y dices, ay, ¿a poco sí? De repente sucedían todas esas cosas. Ponen el clima, El clima que tenían capacidad de cambiar el clima. Ah, eso, platícalo, Nájero. Bueno, o sea, como tú le estás diciendo, de cambiar la realidad, como pueden ser los órganos, también, y eso tiene una relación porque Jacobo conocía, ¿cómo se llama? Don Lucio. Don Lucio. Don Lucio, Sí. en Matamoros, en Tepoztlán, Morelos, Morelos. Sí. y entonces él conocía esa capacidad de atraer las nubes para que lloviera, etcétera, y que Pachita tenía eso, pero a nivel macro, porque podía estar aquí en México y haciendo un cambio de ese nivel en otra parte del mundo. Fíjate, es que sí, no, sí, es muy interesante. Nájero. Muy interesante. No la agarre de bajada, Digo, es muy interesante. No, sí, sí. También otra cosa interesante. Salud. Mi frase, muy interesante. No tengo, pero salud. salud, no, eso no, Mira, no, me tomo las flores. Sí, bueno, no, no es cierto. Otra cosa interesante, narra, por ejemplo, Jodorowsky una vez trajo a una francesa, y esta francesa ya le habían quitado un tumor, y le iban a quitar otro tumor en el seno. Y entonces la lleva con Pachita. Pachita toma el cuerpo del hermano. Tenemos que hablar también de cómo sucedió eso. Toma el cuerpo del hermanito y empieza a hacer unos movimientos como hipnóticos con el cuchillo y cambia la voz y le empieza a hablar como si fuera una niña pequeña a esta francesa. Y es bien fuerte esto, ¿no? Porque le dice, ok, mi niña, ya estás aquí. Le dice, ya te quitaron un seno. Le dice, ¿qué es lo que más quieres que te quiten? Y le dice la francesa, el otro seno. Y le dice, ¿y después qué quieres que te quiten? Y dice, la matriz. Y le dice, ¿y por qué? Y dice, porque no quiero ser mujer. Le dice, yo rechazo este cuerpo y no quiero ser mujer. Termina la sesión, Pachita no la opera, no hace nada. Jodorowsky queda como extrañado, en shock. Y le dice Pachita que hay personas que no quieren curarse, ¿no? Y que realmente, por más que ella la operara, o bueno, la hermanita la operara, no se iba a curar porque ella no quería curarse. Y lo que sucedió fue que le habían dado de vidas de cuenta un año, ¿no? Y después de que vio a Pachita y le dijo eso, a los 3 meses fallece, ¿no? Entonces, sí, Como son definir cosas un poco las cosas, ¿no? como que, claro, como dejarlo claro, es bien interesante. Ahora, que no se nos va a olvidar esta parte, Bárbara Guerrero, Pachita, decía que lo que ella hacía, y eso está bien interesante, ella se hincaba, ¿no? Se hincaba, entraba como una especie de meditación y hacía que todos en el quirófano extraño hicieran lo mismo. Y estaba como una especie de trance y cantaba las mañanitas. Es Ah, sí, yo estuve buscando eso, yo quería no encontré, si lo tienen, No, pásenme sí, la sí, grabación. está en el de Pachita. ¿Sí? Sí, que le cantaban las mañanitas. Que os cantaba las mañanitas y después de eso ella entraba en este trance donde escuchaba una especie de zumbido. Justo Ah, ahí. sí, claro. Que la mayoría de los que, y ahí va a meterme ahí, no está bien dicho, no está bien decir eso, pero la mayoría de la gente que hace meditación tiene contacto con estos sonidos, ¿no? Es como una especie de zumbido agudo, como una especie de sonido agudito que empiezas a escuchar. Normalmente se escucha en un oído más que en otro, y empiezas cada vez a oírlo más fuerte, más fuerte, más fuerte, y la sensación es como si te cayeras, como si de repente se abriera el piso y te cayeras, ¿no? Sí, como un vacío. Como un vacío. Y en teoría lo que pasaba era eso, que Bárbara Guerrero salía de su cuerpo, supuestamente, o ella lo decía así, y el hermanito tomaba el cuerpo de Pachita, ¿no? Y entonces ya operaba, platicaba. Y, y pues, ya. estoy bien, y Pachita se iba como a un viaje astral. Totalmente, así es como ella lo dice. O que Como ella tenía lo esas dice. ausencias que cuando regresaban de curar, que Jacobo le decía, oye, qué estuvo impresionante operar a la del corazón y quién sabe qué. Y no recordaba. No recordaba nada, Pachita. O sea, como que sí se fue así. Que eso es bien chistoso, porque voy a tratar, bueno, no voy a decir las groserías como las decía Sí, Sí, pero un Pachita, poquito. pero se acuerdan que narra cuando se la llevó el del Silva, el del método Silva. Sí, cómo no. Y entonces la llevaba José Silva. y la ponían le hacían experimentos de control mental, y también cuando le llevaban a la zona del silencio, ¿no? Y le decía a Jacobo, porque Jacobo Grimberg también le hacía preguntas científicas, ¿no? Y le decía, es que entiende, mijo, que yo no sé nada de eso, ¿no? Quien lo sabe es el hermanito, pregúntale a él. Dice, porque yo qué carajos voy a saber, ¿no? Entonces decía eso, ¿no? Una vez me llevaron a la zona del silencio y no sé qué, y dice, y ahí me tienen como coneja, ¿no?
Y yo ahí de tarada tratando de hacer algo y pues yo no sé nada, quien lo hace es el hermanito, ¿no? Entonces es algo que es interesante, ¿no? Interesante. Espera. ¿Cómo? Interesante. Pero algo interesante. En esa zona del silencio cuenta Pachita que se quedó así como, pues aquí yo nada más veo desierto, ¿no? Sí. Y estos cuates querían saber cómo funcionaba la zona del silencio. Que no sé había, qué. si había meteoritos, energía, Sí, una puerta dimensional. Y ajá. Pachita dice que lo único que encontró fue una tortuga. Y dijo, pues me la Sí, llevo a mi y la casa. llevas a tu casa. ¿No? También hay otra historia similar donde unos tipos de control, que hacen esta de control mental, me parece que dice ella, la llevan a una casa donde dice, mira, esta casa está llena de colores. Sí, negro, negro, rojo. rojo. Ajá, y tú, Pachita, estás en el rojo. Y dice, digo, en el rojo, En en el el negro. negro. Dicen, este cuate, hijo de su, no sé qué. Todavía que me trae aquí, no sé ni para qué. Y me está lleva diciendo, lo negro. Me lleva lo negro. Es como el persona, o sea, Pachita era como, vamos a ponerlo así, como todos nosotros, en cierta manera, ¿no? Sí. Pero la capacidad de mediunidad, ¿cómo se dice? Sí, mediunidad, Así sí. es. O de canalización, de canalizar. Sí, claro. Y dice que muchas personas llegaron con esa idea. Hacerle preguntas que decía, pero ¿para qué quieren respuestas o andan buscando tanto? Yo lo único que quiero hacer es curar. Claro. ¿No? Esa es como mi misión. Claro. Y no andar investigando. Ah, y también hay otra, me acordé de otra anécdota cuando llega una persona. Esos mismos de control mental le dicen, oye, fíjate que queremos saber, trajimos a varias personas aquí y queremos saber cuál de ellos, con tu mente tienes que decirnos cuál de ellos está enfermo. Así, bueno. Y Pachita se queda, no, pues yo no tengo ni idea, ¿no? O sea, ¿A mí para qué? a mí O sea, pa' además, qué, ¿de qué o me sea, sirve, no? Sí. Otra vez que también la llevaron, que según tenía que encontrar un tesoro, y llegó a un lugar donde estaba lleno de agujeros y le dijeron, oye Pachita, ayúdanos, ¿no? Porque queremos encontrar el tesoro. Y Pachita decía, pero si yo quiero curar, yo no quiero andar en este tipo Claro, de cuestiones. claro. Y una última que me acordé, otra anécdota, era la capacidad que tenía Pachita de atraer gente para sus curaciones, porque ya confiaba mucho en ella, Sí. que un día llegó tanta gente que tuvieron que sacarla con helicóptero. Eso Sí, cuenta en una de las sí, historias, sí, ¿no? sí, no, sí. Porque ya era tanta gente que dijo Pachita, yo no voy a poder con tanta gente que hago, entonces llegó un helicóptero y mejor se la llevó, ¿no? Es Y impresionante. que su rollo no era lucrativo, Interesante. porque también estaba la propuesta de una película a través de Jacobo Greenberg hacer las investigaciones, y que fue con el hermanito, y que se volteó Guillermo y le dijo, ¿sabes qué? Eso es pura cuestión comercial. No. Ah, Sí. ok, perfecto, gracias. Sí. Y bueno, muchísimas cosas. También se dice que volaba, que la vieron volar alguna vez en el desierto, en Sonora. Y bueno, es que son, son interminables, ¿no? Interesantes todos los Y Pachita, no fui yo, fue el hermanito. Sí, yo no fui, ¿no? Sí. Y pues bueno, yo creo que ya vamos finalizando. ¿Algo más que quieran agregar, mis queridos Pues es que compañeros? hay muchas historias. No, es que no pero paramos. Es que no paramos. Por cierto, me hiciste acordar también de una persona que curó de cáncer. ¿no? Sí. Y entonces regresa tiempo después y le dice, oye Pachita, es que pues sigo teniendo este problema, ¿no? Y Pachita le dice, ay, hijita. Ay, hijita. ajá, sí. Pues yo ya te curé. Acuérdate de algo muy importante. Si tú sigues pensando que tienes un mal, el mal va a estar ahí, Sí. ¿no? Entonces lo más importante es que tú creas y confíes en esto. Si no, no tiene caso, Sí. ¿no? Entonces, como pues ya punto final, a mí me gustaría decir eso. O sea, la base para mí era la confianza. El Exacto. confiar, el creer que podía realizarse una sanación a través de esto, aunque no sea de un método científico, no sea médico, ¿no? Y que esto viene de nuestros ancestros. O sea, eso también me encanta. Sí, súper profundo y Totalmente. honroso, ¿no? Sí. Y me recuerda mucho, digo, a mi abuela, a muchas cosas. Por el cuchillo. Por el cuchillo, porque me correteaba. Te voy a operar, Ahora sí, hijo de madre. sigue hablando, sigue siendo tu desmadre. Ajá. No, pero de hecho me platicaban que incluso con el agua nuestras abuelas llegaban a curar también, Sí, ¿no? sí. Y con la oración Sí. y todo pero son cosas que poco a poco como que en cierta forma hemos olvidado, pero que ahí están. No, o sea, que no nos abandonan, ¿no? Y además es un tema que vamos a tratar aquí en los Códigos del Multiverso, que va a ser esta parte de la autosugestión o la autosanación, que es algo también muy, ¿qué? Interesante. Muy Bueno, Jodorowsky decía eso, ¿no? Yo hago que la gente aprenda a curarse, ¿no? Sí, claro, totalmente. ¿Yo sabes con qué me quedé así cañón? Como siempre, bien cursi, el amor, porque realmente poderte comunicar a ese nivel de conciencia no se puede hacer más que con el amor. Sí. No es algo que vayas a aprender en una universidad, sino en la universidad de la trascendencia espiritual. Y lo que tú estabas diciendo, cuánto poder, y lo que tú siempre nos dices, el poder que tenemos de materializar aquí y ahora, como este canal, ¿cómo se materializó? Pues en ideas que se plasmaron, ¿no? Ahora, aquí en exclusiva voy a manifestar... Ahí perfecto. viene. Un No. pájaro aquí.
Bueno, aquí vamos a manifestar una amistad. Así en la cara, Bueno, No, pues pero a ver, rápido antes de que cerremos. Regresando a lo que decías del amor, eso me gustaría que como moraleja, o sea, como independientemente de lo que hablamos aquí, que se oye muy fuerte todo lo que sucedía y todo, al final existía, lo dice Jodorowsky, lo dice Jacobo Greenberg, todos lo dicen, Sí. ¿no? Existía una parte de amor fraternal al final. Sí. O sea, Jacobo Greenberg llegó a decir, es que yo cuando terminamos las operaciones, yo me sentía tan conectado con la persona que operamos y era tanto el amor que yo generaba hacia esa persona que como que había una unión, o sea, Que se sentía un espíritu, él decía, más que una persona, ¿no? Claro, se manejaban muchísimas cosas, ¿no? Sí. Y creo que eso es bien importante antes de que cerremos, pues no olvidar esta parte del amor, ¿no? Que o sea, sin amor no hay curación. O sea, yo pensé Exacto. que yo era el Y cursi, creer. o sea, todos. Claro. Bendito sea el amor. O sea, sin amor no hay curación, ¿no? Wow. Así. pues, Porque el amor, digamos que es la base de la salud, ¿no? Si eres saludable es porque hay amor. O al menos eso creemos nosotros desde nuestra perspectiva de hippies, ¿no? Pero bueno, pues bueno, muchísimas gracias. A otro pilón. No, es que me acordé que lo que decíamos de Jodorowsky, que Ujú. creo que no mencionamos, que él no solamente le tocó ser Ayudantes, sino que también lo le operaron. tocó Que lo la ayudaron, parte ¿no? de la operación, ¿no? Sí, él le quitaron una piedra no me acuerdo si del hígado o de la vesícula, sí, del hígado. Y curiosamente, pues él dice que sintió la operación en carne viva y que sí sentía cómo le estaba sacando ahí y le cambió el hígado y sí, pero en su parte racional él dice que no puede aceptar que realmente manifestara los órganos así y él cree que simplemente es una prestidigitación impresionante. Y del lado de Jacobo Greenberg pues dice que estamos ante un fenómeno de verdadera manifestación de la energía y pues al final cada uno de ustedes, cada uno de nosotros pues decide lo que quiere creer, ¿no? O elige qué es lo que quiere creer. Claro. Y pues bueno, ahora sí. Ahora sí, algo más. Usted, mi querido Najero. No, pues está sensacional. Bueno, Nomás porque se va a acabar. pues porque ya llevamos la hora, mi querido. Ah, ok. Oye, y lo de los corazones, ¿no? Sí, Pues sí, sí, va. también, Lo echamos para también. cerrar rápido. El Ancor. Sí. Sí. ¿Sí? Es que hay una parte interesante. Interesante. Muy interesante. No, hay una parte donde Pachita platica con Jacobo y le dice, oye, ¿recuerdas lo de los sacrificios humanos? Sí, eso es buenísimo. ¿No? Es que ese es para otro programa, Sí, mi ese es Lady, para otro pero sí, programa. échale. Pero además sí, para que quede como ¿Cómo intro dices ahí. tú? ¿Para dejar picado uno? Sí. Sí. Le dice, pues no es cierto, no lo hacíamos por crueles. Lo que tú viste y viviste aquí conmigo es lo que sucedía en esa época prehispánica. Sí, que ahí estaría bien investigar, ¿no? Porque, pues te digo, es otro programa, porque mucho de lo que conocemos del mundo prehispánico, pues en realidad hay mucha falsedad, porque no hay ni siquiera códices que hayan quedado, es muchísimas cosas. Pero sí, se cree que Pachita fue la última persona que tuvo acceso, o de manera pública, a este conocimiento del México antiguo y que tenía que ver precisamente con la energía, con la manifestación de la energía y que muchos de los supuestos sacrificios serían en realidad operaciones o investigaciones, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, es muy polémico y para la siguiente tendremos todos los documentos, no, pero sí vamos a investigar bastante. Las pruebas. A la siguiente entre Najendra y yo vamos a hacer una operación a Lenin Exactamente. de cerebro. Jugamos papel y tijeras, le tocó a Lenin. Exacto. Vamos a probar con una navaja. No es cierto. Pero bueno, pues muchísimas gracias. ¿Algo más, Lenin? ¿Ya? No, ¿Listos? pues nada más eso, dejarlos ahí Una, picados otro, de que. otro. Entonces, según esto, no había sacrificios humanos como tal Exacto. de nuestros ancestros, Qué ¿no? Y punto, cambia ¿no? O sea, muchas cosas. Totalmente. Pero bueno. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en su programa Códigos del Multiverso. Y se despide su amigo Iván Donaldson. Lenin Alejandro. Naguena Torres y que viva el amor. Y ahí se ven en el espejo.